días. Ánimo. Bueno, vamos a iniciar la semana con la información sobre quién es quién en los precios de los combustibles. Berenice Romero es la encargada de despacho de la Procuraduría Federal del Consumidor, nos va a informar. No vamos a presentar los videos sobre el avance de obras porque ya comenzó la veda electoral, de modo que vamos a hablar de asuntos generales, lo que tiene que ver con corrupción, creo que eso sí está permitido. Está permitido hablar de salud, de educación, seguridad, desde luego protección civil, de esos temas vamos a hablar y a informar a los ciudadanos. Entonces vamos con Berenice. Buenos días. En el quién es quién en los precios de los combustibles con corte el 28 de marzo, tenemos que la gasolina regular la encontramos en el margen más alto con 3 pesos con 38 centavos en la estación de servicio de la marca BP en Tenabo, Campeche, con un precio promedio al público de 21 pesos con 99 centavos por litro. El margen más bajo con 16 centavos se registró nuevamente en la franquicia Pemex en Medellín de Bravo, Veracruz, con un precio promedio al público de 18 pesos con 54 centavos por litro. Por lo que hace a la gasolina premium, el indicador de ganancia más alto con 3 pesos con 54 centavos también lo tuvo la marca BP en Atizapán de Zaragoza, Estado de México, con un precio promedio al público de 23 pesos con 99 centavos por litro. El margen más bajo con 20 centavos, una vez más lo encontramos en la franquicia Pemex en Tabasco, con un precio promedio al público de 19 pesos con 93 centavos por litro. El margen más alto en el diésel con 3 pesos con 96 centavos, lo encontramos otra vez en BP en Tenabo, Campeche, con un precio promedio al público de 23 pesos con 9 centavos por litro. BP en Campeche y en el Estado de México se llevó el primer lugar con el indicador de ganancia más alto en los 3 tipos de combustible. Respecto al indicador de ganancia más bajo en el diésel con 16 centavos lo encontramos en la estación de servicio de la marca Rendy Chicas en Chihuahua, con un precio promedio al público de 20 pesos con 40 centavos por litro. Ahora bien, los indicadores de ganancia semanales por marca Redco, Chevron y Arco, una vez más fueron las más caras. Se recomienda a los consumidores que busquen las marcas más económicas que esta semana siguen siendo Orsan, G500 y ExxonMobil. Con corte al 31 de marzo, el precio de la mezcla mexicana de petróleo nuevamente observa un descenso respecto a la semana previa, al promediar $59 con 25 centavos por barril. En el caso de los precios promedio diarios por combustible, con corte también al 31 de marzo, tenemos el precio de la gasolina premium en 21 pesos con 93 centavos, el diésel en 21 pesos con 44 centavos y la gasolina regular 20 pesos con 39 centavos. Respecto a las acciones de verificación a las estaciones de servicio y diésel, al 1 de abril se atendieron 299 denuncias recibidas a través de la app litro por litro. Se realizaron 223 visitas, 2 gasolineras se negaron a ser verificadas. Esta semana tuvimos menos problemas con las estaciones de servicio que no se dejaron verificar o colocar sellos, pasando de 9 a 3 en total. A través de la app litro por litro se identificaron los siguientes precios. En la gasolina regular, la más barata se vendió en San Mateo Atenco, Estado de México, por G500 en 18 pesos con 51 centavos. Y en Medellín Bravo, Veracruz, por la franquicia Pemex en 18 pesos con 59 centavos. Mientras que las más caras nuevamente en Culiacán, Sinaloa, por Chevron en 22 pesos con 35 centavos. Y en Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, por la franquicia Pemex en 22 pesos con 11 centavos. En lo referente a la gasolina premium, la más barata se vendió en Veracruz, por Repsol en 20 pesos con 25 centavos y en Centro Tabasco por G500 en 20 pesos con 29 centavos. La más cara en Culiacán, Sinaloa, por la franquicia Pemex en 25 pesos con 50 centavos y Chevron en 24 pesos con 65 centavos en la misma ciudad. Por segunda ocasión, la misma estación de franquicia Pemex, ubicada en Boulevard Francisco y Madero, número 3088, Colonia Guadalupe Victoria, en Culiacán, Sinaloa, tuvo el precio más alto, por lo que recomendamos a los consumidores buscar opciones más económicas en la misma ciudad a través de la app litro por litro. En cuanto al diésel, el más barato se vendió en Ciudad Madero, Tamaulipas, por la franquicia Pemex en 19 pesos con 80 centavos y en Veracruz también por la franquicia Pemex en 19 pesos con 85 centavos. El más caro en Angostura, Sinaloa, por la franquicia Pemex en 23 pesos con 89 centavos y por Móvil en Zimapán, Hidalgo, en 23 pesos con 17 centavos. Seguimos monitoreando las condiciones en las que se encuentran los servicios sanitarios en las estaciones de servicio. Respecto al quién es quién en los precios del gas LP al 28 de marzo, el gas LP estacionario tuvo el indicador de ganancia más alto con 5 pesos con 43 centavos en gas Flama Azul en Azcapotzalco, Ciudad de México, con un precio promedio al público de 14 pesos con 99 centavos por litro. El indicador de ganancia más bajo, con 1 peso con 78 centavos, lo encontramos en Chihuahua, con Servigas, en un precio promedio al público de 11 pesos con 57 centavos por litro. El gas LP por cilindro, con el margen más alto, lo encontramos con 9 pesos con 43 centavos en la marca Lomas Gas en Coajimalpa, Ciudad de México, con un precio promedio al público de 27 pesos con 74 centavos por kilo. El indicador de ganancia más bajo, con un margen de 2 pesos con 32 centavos, lo tuvo Servigas en Hidalgo del Parral, Chihuahua, y un precio promedio al público de 21 pesos con 43 centavos por kilo. En los precios promedio diarios del gas LP, al 30 de marzo, tenemos que el gas en cilindro sigue descendiendo al promediar 23 pesos con 28 centavos por kilo, mientras que el gas estacionario también disminuyó, quedando en un precio promedio de 12 pesos con 46 centavos por litro. Respecto a las acciones de verificación en el gas LP, realizamos 50 verificaciones, identificando infracciones en 6 casos. De 190 cilindros verificados, 31 fueron inmovilizados por
por encontrarse en mal estado, lo que representa un incremento considerable a lo detectado en semanas anteriores, por lo que se solicitará la colaboración de la ASEA para realizar operativos, principalmente en las zonas en las que se identifique un mayor porcentaje de cilindros en mal estado y con ello poder proceder hasta la clausura del establecimiento. En una estación de la marca Gas del Nordeste, en Reynosa, Tamaulipas, se negó a ser verificada. Acudiremos nuevamente con apoyo de la Guardia Nacional. Durante una visita a otra estación en Humán, Yucatán, una vez realizadas las pruebas volumétricas, se detectó que entregaba casi 8% menos gas a los consumidores, por lo que se colocaron sellos de inmovilización. Es cuanto. Gracias. Muy bien, pues abrimos para las preguntas, las respuestas. Adelante. Luego una compañera, Sara. Compañero, compañera. 4, vamos. Buenos días. Bueno, también tú quedaste expediente. Buenos días, señor presidente. Mi nombre es Diego Elías Cedillo, de Tabasco Hoy, Campeche Hoy, Quintana Roo y Diario Basta, de Grupo Cantón. Señor presidente, aprovechando la presencia de la encargada de despacho de la Profeco y en atención a todos los datos que se han venido dando de estos mecanismos que tienen las gasolineras para el robo a las y los consumidores, ¿cuál sería ahorita, si la Profeco tiene alguna ruta crítica, para ya empatar esto mediante investigaciones ante la Fiscalía, si existe esta? Y en su momento, muchas de las inquietudes de los consumidores es que el precio, si bien se mantiene bajo, pero sigue subiendo. En consecuencia, ¿cuándo se tendría previsto, a lo mejor después del periodo electoral, esta concesión que usted había anteriormente comentado para abaratar los costos con base en un mercado de competencia perfecta? Sería la primera. Gracias, presidente. Bueno, el compromiso de nosotros se ha cumplido, que es no aumentar el precio de los combustibles. Y podemos probar que desde que llegamos no han aumentado los precios en términos reales. Hoy en la mañana le estaba pidiendo a Berenice que para el lunes próximo presente una gráfica sobre cuánto costaba la gasolina regular, cuánto costaba el diésel, la magna, cuánto el gas y cuánto cuesta ahora. Nada más agregar inflación para saber si estamos cumpliendo o no, que todo el mundo lo sepa. Porque una periodista conservadora, incluso la semana pasada llegó a decir que era mentira, que no estuviesen aumentando los precios de los combustibles, que habían aumentado los precios de la gasolina en 34%, una barbaridad, porque no tienen elementos y están ya entregados por entero a la mentira. Hasta la retuiteó, no sé si Krause o Aguilar Camín. Entonces, a ver si el lunes hacemos el análisis del comportamiento de los precios, porque esto va a ayudar mucho. Lo que sucede también es de que se mantiene un subsidio para tener el control de los precios. Y hay veces que lo que se le descuenta al que distribuye la gasolina no se refleja en el precio, es decir, no se le traslada al consumidor. Eso se va a ir controlando, o se ha ido controlando en general con la competencia. Esto ayuda mucho. Se han mantenido los precios. No es cosa de echarle la culpa a los distribuidores gasolineros. Algunos son mal portados, pero la mayoría sí actúa con integridad, con rectitud. Entonces vamos a seguir de esta forma. Donde se insiste en mantener precios muy elevados, pues lo mejor es la información, como Berenice lo recomienda, que se busquen opciones, otras gasolinerías para cargar, y además nos ayudan, porque puede ser que para no ir 1 o 2 o 3 o 4 cuadras más a cargar, se esté comprando la gasolina cara con una gente que no está actuando pues con ética, ¿no? Entonces que nos ayuden todos, castigándolos y buscando el precio más barato. En el caso del gas, lo mismo. Aquí, por ejemplo, en la Ciudad de México se dispara, y la gasolina también. Y vamos también a trabajar sobre esto para ver qué están haciendo los gaseros, que no estén abusando, porque no es posible que aquí tenemos los centros de distribución de gas y de gasolinas. ¿Por qué es más cara la gasolina en la Ciudad de México que en Campeche, no que en Querétaro? ¿Por qué? Si viene la gasolina de Tuxpan a Azcapotzalco. Entonces, todo eso lo vamos a estar bien. Pero el compromiso es no aumentar los precios. Y eso lo vamos a cumplir todo el sexenio. Todo el sexenio. No van a haber gasolinazos, como era antes, pues, porque hay veces que se olvida. Perfecto, gracias, presidente. Y ahora, en atención al mensaje que usted dio por sus 100 días de segundo tercer año de gobierno, empleó un contexto que me agradó bastante, que comentó que se iban a repartir obras escritas para que las y los ciudadanos lo vean. Tengo aquí esta, que usted refirió que es el Paseo de la Reforma de Elena Poniatowska. Alcancé a leer una parte en la que el protagonista o uno de los entes principales le replica a otro de la obra qué es y quiénes son las y los mexicanos y qué es México. En consecuencia, yo creo que la autora, la escritora Elena Poniatowska, y en particular el público en general, quisiera saber, usted como presidente, ¿qué es México para usted? Y en consecuencia, ¿quiénes son las y los mexicanos? Con base en esta cita y en lo que comentó usted de regalar esta obra escrita para todos nosotros. Gracias, presidente. Pues México es un país con mucha grandeza cultural, y ha sido la cultura o las culturas de México lo que nos han permitido salir adelante como pueblo, es lo que nos ha salvado en momentos de crisis, de temblores, de inundaciones, de incendios, pandemias, malos gobiernos, corrupción y otras calamidades.
nuestra grandeza cultural, porque México viene de atrás, viene de hace miles de siglos que se fundó nuestra nación. Entonces somos herederos de grandes civilizaciones, de grandes culturas. Por eso tenemos un pueblo extraordinario, excepcional. Es de los pueblos más trabajadores del mundo, el pueblo de México. Y al que lo dude, pues ahí están nuestros paisanos migrantes, que se van a buscar trabajo, arriesgándolo todo. Y ahora nos están enviando 40.600 millones de dólares al año. Si el pueblo de México fuese un pueblo flojo, un pueblo indolente, no saldría adelante en ninguna parte. ¿Por qué? En México no se prosperaba, porque imperaba la corrupción. México es también, y esa es la desgracia, de los países con más corrupción en el mundo, de los países más corruptos del mundo. Por eso, no sé si eso está permitido que yo lo diga, pero se está llevando a cabo una transformación y el objetivo principal es acabar con la corrupción, desterrar la corrupción. Y hemos avanzado mucho. No lo voy a decir, nada más voy a sacar mi pañuelito blanco. Entonces, los corruptos están muy enojados. Eso sí lo puedo decir, ¿no? Porque estaban acostumbrados a robar, a amedrar. Entonces es eso, su enojo. Pero es, lo he dicho y lo repito, una peste la corrupción. Nada ha dañado más a México que la deshonestidad de gobernantes y de las cúpulas del poder, económico y político. Nada. Eso es lo que ha dado al traste con todo. Esa es la causa principal de la desigualdad económica, social, de la violencia. Ese es el principal problema, la corrupción. Entonces, esos libros que se van a distribuir tienen ese propósito, el que no nos olvidemos de dónde venimos, porque la historia, decía Cicerón, es la maestra de la vida. Quien no sabe de dónde viene difícilmente va a saber hacia dónde va. En la imposición del modelo neoliberal se buscó desaparecer la historia, se habló del fin de la historia y nosotros tenemos que regresar al conocimiento de la historia, del civismo, de la ética, de la filosofía, del humanismo, para contrarrestar todo el afán de lucro, el individualismo, el aspiracionismo, desde luego el clasismo, el racismo, la discriminación, hacer valer que solo siendo buenos podemos ser felices y que no todo se obtiene con dinero. La dignidad no, decía un cantautor, solamente lo barato se compra con el dinero. La felicidad es estar bien con uno mismo, estar bien con nuestra conciencia, estar bien con el prójimo. Entonces, eso es lo que hay que estar reforzando y ayudan mucho los libros. Entonces, vamos a difundir estos libros, nada más que pase el proceso electoral, se van a entregar, porque son libros muy buenos. Nada más, conociendo la historia de todos los personajes que están en el Paseo de la Reforma, lo que hicieron, cómo defendieron a la patria durante la intervención francesa, cómo enfrentaron al conservadurismo, porque no hay en el Paseo de la Reforma conservadores, liberales, algunos después se volvieron conservadores, pero en el Paseo de la Reforma los personajes son los dirigentes regionales y nacionales que lucharon por la reforma y enfrentaron la intervención francesa. Entonces, cada uno tiene historias. Por ejemplo, el personaje de mi pueblo, Gregorio Méndez Magaña, ahí está. Es importantísima su participación, me da gusto que lo hayan tomado en cuenta, porque era un comerciante de Comalcalco, aunque él es originario de Jalpa. Y cuando la invasión francesa, él abandona su actividad y se pone al frente junto con otros para la defensa del territorio. Y se arman y enfrentan pues a una vanguardia invasora y los derrotan 27 de febrero de 1800, debe haber sido 62, 63, a ver si, porque en Tabasco no hubo invasión, no se permitió. Nunca nos dominaron, es un orgullo. Y a ver si está, el 27 de febrero, sí debe haber sido como 62, 63, antes de la batalla de Puebla, mucho antes. Y este hombre llega a ser gobernador y luego, cuando se triunfa, se le regresa por instrucciones del presidente Juárez los cargos a los que estaban gobernando cuando la intervención, porque se quería que predominara el civilismo. Entonces, ningún militar podía ocupar cargo, aun cuando ellos habían enfrentado a los invasores y muchos gobernadores civiles se habían refugiado o protegido, pero no habían dado la cara. 64. Entonces, ese llega a ser gobernador, les decía yo que era comerciante. Luego se viene acá, a la Ciudad de México, está en el ejército, y muere de coronel. Nunca lo ascendieron a general. Y cuando muere, sus familiares no tenían ni para enterrarlo. Ese es nuestro héroe, que está en Paseo de la Reforma. Pero así, muchos otros, de todos los estados. Entonces, ojalá y los jóvenes, pues, no dejen de conocer esa historia, ¿no? de nuestro país, conocer bien sobre el México prehispánico, la grandeza del México de antes de la llegada de los invasores, conocer el México colonial, cómo era, qué pasó durante el virreinato, los 3 siglos de dominación colonial, conocer lo importante de la decisión de Hidalgo, de Morelos, lo importante de la decisión de Leona Vicario de ayudar a los independentistas, desde luego la gran epopeya de los liberales encabezados por Juárez. Imagínense lo que hicieron, llevar a cabo una reforma con esa profundidad, restaurar nuestra república, enfrentar al imperio, al ejército más poderoso del mundo en ese entonces, salir adelante. La Revolución Mexicana también, ¿sí? Y gobiernos como el del general Cárdenas. Nada más, imagínense lo que fue la política exterior del general Cárdenas, que significó traer
a perseguidos españoles, israelitas o de la comunidad judía, traerlos a México, protegerlos. Bueno, traer a Trotsky, nadie lo quería, porque le temían a Stalin y el general, el único país, no lo aceptaban en ninguna parte, y el general le da asilo. Eso muestra el nivel de independencia, de soberanía que tenía México. Y el gran presidente que fue, General Cárdenas, mandaba embajadores. Hay una carta que leí hace poco sobre una instrucción a un embajador que teníamos, creo que no era España, era en Francia. No, pero no Gilberto Bosque, otro embajador. Por eso me llamó la atención, porque Gilberto Bosque fue pues defensor y fue un hombre entregado, es un ejemplo de la diplomacia mexicana, para la diplomacia mexicana, otro embajador, pero la carta es del secretario de Relaciones Exteriores, y por instrucciones del presidente Cárdenas, vaya a tal sitio de Francia, ¿sí?, y procure traer a un grupo de refugiados españoles. Tiene todo el respaldo del gobierno de la República de México y todo el dinero que se requiera para llevar a cabo su misión. Muy importante. Entonces, ¿qué cosa es México? Pues es todo eso. Entonces, claro que no es esto último, ¿no? Saqueos, desconocimiento de la historia, aviones de lujo, desprecio al pueblo. No, eso no es México. México es muy grande. Manuel Maples. Sí, era poeta. Sí, estuvo veracruzano, creo. Sí. Buenos días, presidente. Preguntarle, ya habla un poco de lo que no va a poder hacer en las conferencias a raíz de esta veda electoral. ¿Qué opina de estas disposiciones justo del Tribunal Electoral? Hablan de que no se puede emitir propaganda, pero tampoco puede emitir mensajes que pudieran tener como fin pues orientar el voto de los ciudadanos. Me parece que es una línea delgada. Cuando usted habla, por ejemplo, de la transformación que encabeza su gobierno, ¿no podría ser interpretado justo para que voten en favor del partido que lo trajo al poder? ¿Qué análisis han hecho justamente en la Consejería Jurídica de estas disposiciones del Tribunal Electoral? Pues que no haga yo mención que no hago, por lo general, a partidos, pero sí puedo decir que son conservadores nuestros adversarios. Eso sí, porque ni modo que se pongan en el saco, ¿no? Pero no mencionar partidos, ni a favor ni en contra, que siempre es así. Hablo del conservadurismo, porque además el conservadurismo no tiene partido, sea visible. Es un pensamiento, como ha existido siempre, cada vez que hay cambios, cada vez que hay transformaciones, hay movimientos reaccionarios, o sea, hay movimientos que se oponen, que reaccionan. O sea, y el conservadurismo existe en México y en el mundo, en todos lados existe el conservadurismo y son muy autoritarios y fachos. Por lo general el conservador es facho, pero ya eso la gente ya lo sabe. Por ejemplo, el conservador es clasista, es racista. ¿Qué es un pensamiento conservador? Por ejemplo, el que el pueblo es flojo. A los conservadores les molesta, pero los llena de rabia el que se le dé apoyo al pueblo. Dice el conservador, los están volviendo flojos. Todo lo que se le da al pueblo lo ve mal, porque el conservador también es hipócrita. Lo que se le da al de arriba, eso lo ve bien. Eso le llaman rescate o fomento a la inversión. Pero lo que se le da a la gente humilde, la beca, eso, lo que se le da a los jóvenes, pues por eso lo único que hicieron fue llamarles ninis, etiquetarlos, tratarlos de manera discriminatoria, despectiva a los jóvenes. Es un pensamiento que viene de tiempo atrás. Todo esto que estamos hablando, los libros, el que, por ejemplo, la educación sea pública y gratuita, el que los libros de texto sean gratuitos, no los incomoda muchísimo, los enoja, pero además hasta se manifiestan. Así lo han hecho en otros tiempos. Que la medicina sea gratuita, que las vacunas sean gratuitas, les molesta. Todo eso es populismo, paternalismo. Entonces, no voy a mencionar partidos, no voy a decir, voten por voten por otro. Otro asunto también es que si están repartiendo despensas para comprar votos, eso sí lo voy a decir, porque yo tengo que defender la democracia. Todos debemos de defender la democracia y no nos podemos quedar callados. Tiene que haber elecciones limpias y libres. Presidente, y como se espera en esta campaña, pues al que van a criticar va a ser a su gobierno. Finalmente, así sucede en las campañas. ¿Usted va a replicar o se va a autolimitar? No, depende de lo que se trate. Si los medios siguen, ¿no?, como lo han hecho, cuestionándonos, casi todos, pues yo voy a estar aclarando. Ahora que se están vacunando a los adultos mayores, que es una cosa, yo diría, buena, noble, es una actitud humana. Los medios, el Universal y todos, la radio y la televisión. A ver si mañana sacamos así como lo hicimos cuando dijeron de que el aeropuerto había costado 3 veces más. Resulta que hay un caso en donde están poniendo una inyección, ¿sí? Un caso. Se han aplicado aquí en la Ciudad de México, donde fue este incidente, como 1.200.000 vacunas. Entonces, de repente, un caso lo vuelven nota nacional. No, lo que hay que ver es si no fue montado, porque son capaces de todo. No sé usted, pero yo conozco a un periodista y un canal de televisión que era especialista en montajes. Entonces, no les tengo confianza. Me llamó la atención. ¿No está ahí la foto de la señora que están inyectando? ¿O la señora que está inyectando? Esa la difundieron
que le estaban inyectando y no tenía nada. Nada más metió la jeringa la enfermera. No falta La jeringa, no. por este caso, pues, Pero salió en todos los medios, como dicen los abogados, aceptando sin conceder de que fue real, de que se equivocó la señora, lo hizo de mala fe o quiso engañar, lo que haya sido. ¿Qué? ¿Esa es la gran noticia? ¿No les parece una exageración? Además, aquí en la Ciudad de México ya se han vacunado y pues para mí es muy satisfactorio, como el 75% de los adultos mayores, 1.200.000. Y este caso, que además hasta con ¿cómo le llaman esto? Los acercamientos, con Zoom. A ver, pero ¿no lo tiene el video? Ponlo. Todos los medios. Entonces, resulta que ahí se ve, entonces no tiene nada. Al señor, cuando se dieron cuenta, ahí mismo en el campamento, le pusieron su vacuna. La volvieron a vacunar. Pero eso ya no lo dicen. Una señora voluntaria del IMSS. Pues eso fue la gran nota. Pues sí, se está haciendo la investigación. Pero yo a lo que voy es, qué precisión. Porque como a la hora de que pasó esto, ya estaban dando hasta rueda de prensa. Bueno, es que la subió un familiar en redes sociales y se viralizó el Sí, video. por eso. Sí. Y después de acuerdo a la información que tengo, se corrigió, pero es un caso. Entonces, esta es la nota de ayer, todo el día. ¿Cómo es que le llaman cuando está en primer lugar? Trending topic. Entonces, es mucha la desesperación. Entonces, cuando esto suceda, pues yo voy a tener que aclarar, como ahora, tengo que informar. Presidente, y sobre el tema de la vacunación, preguntarle cómo va la velocidad de vacunación. Ayer parece que en el corte son como 9 millones de vacunas aplicadas y hay como 14. Decía usted que se iba a acelerar incluso con la participación de elementos de la Marina. Saber cómo va esta vacunación y si usted ya se vacunó, se va a ir a vacunar. Si nos Vamos muy bien en la vacunación. Estamos calculando que este mes quedan vacunados todos los adultos mayores, aún con una dosis. Eso me da tranquilidad, me da confianza, porque es la población más vulnerable. Si vacunamos a los adultos mayores, según los expertos, los médicos, se va a reducir la mortalidad por COVID. Entonces también nos va a ayudar a que si se presenta, toco madera, una nueva cepa, una nueva ola, o hay incrementos en contagios, pues nos agarre ya con los adultos mayores vacunados. Esto va a ser de mucha utilidad. Hay que tomar en consideración de que está bajando mucho el número de contagios, que por eso es también esto de la vacuna, porque pues quisieran nuestros adversarios que nos vaya mal y se valen de todo. Entonces, hay una disminución de contagios. Esto mañana se va a informar, porque mañana corresponde al pulso de la salud. Sin embargo, también hay que esperar qué efectos pueda acarrear el que salió mucha gente en Semana Santa y estuvo en balnearios, y hay que ver qué situación nos puede producir este relajamiento, que también es entendible. Nosotros hemos desde el principio sostenido, a diferencia de otros gobiernos, de que se va a garantizar la libertad. Prohibido prohibir. No ha habido toque de queda, no es lo que sucede en otras partes. Y se confía más en la gente, se exhorta a que la gente se cuide, porque todos somos mayores de edad. Entonces, en estos momentos de dificultad por pandemia, suele brotar el afán autoritario, hasta dictatorial, de las prohibiciones. Yo hasta lo dije en la reunión del G20, de que no se debía, que era un punto de vista, limitar las libertades. Entonces, vamos a ver qué resulta después de la Semana Santa, ya esta semana, sobre todo el próximo fin de semana, 15 días, si nos aumenta el número de hospitalizados, o sea, ir viendo, pero se va avanzando con la vacunación, que también eso ayuda mucho. Acerca de mi caso, consulté con 2 médicos. Al principio me habían dicho 2 de ellos que me vacunara para reforzar mis anticuerpos. Pero quise preguntar a otros, los que me atendieron directamente cuando padecí del contagio, y ellos revisaron mis estudios y llegaron a la conclusión de que tengo suficientes anticuerpos y que no es indispensable por ahora que me vacune. Mañana le pedí a uno de los médicos que me atendió que viniera a explicarlo para que no vaya a prestarse a especulaciones. Ya saben cómo se las gastan los conservadores corruptos. Entonces, que explique técnica, científicamente, porque es importante también. ¿Qué pasa cuando a alguien le da COVID? ¿Cuándo se debe de vacunar? ¿En qué tiempo? ¿Qué opiniones hay sobre esto? Porque estamos en el terreno de lo inédito. Entonces, les decía que 2 médicos me habían dicho que sí, y el médico que me atendió me dijo no, porque tiene suficientes anticuerpos y no hace falta. O sea, puede esperar. Incluso me planteó 2 meses, que eso sí, lo considero mucho y debe de revisarse el tiempo, pero que no tengo ningún problema de contagio ni de contagiar a nadie. Gracias, presidente.
Presidente, buenos días. Pedro Villacaña, Periódico Universal. Presidente, conocer su opinión sobre estas declaraciones que hizo Lorenzo Córdoba, el presidente del INE, acerca de que Lorenzo Córdoba, del INE, quien advirtió que el órgano está sometido a una estrategia de amedrentamiento y descalificaciones que no prosperarán. Conocer cuál sería su opinión sobre esto. No, porque no puedo. No puedo comentar nada. Ya he hablado bastante sobre ese tema y ahora no puedo hablar. Presidente, usted ha comentado que ha cuestionado el que en secciones anteriores se contrataba a empresas privadas de seguridad para brindar este servicio a dependencias federales, a pesar de que se contaba con organismos como la Policía Federal y demás. Sin embargo, en Compranet está un contrato de una licitación que que presentó Birmex para el resguardo armado de vacunas que lleguen al aeropuerto a sus instalaciones. ¿Usted sabía de esto? ¿Hay algunas dependencias que sí van a hacer esto? ¿O el Servicio de Protección Federal, como usted había dicho, va a ayudar en la seguridad para las dependencias federales? Sí, se va a ir resolviendo. Es que antes todo lo contrataban con policías privadas. Ya lo he dicho en otras ocasiones, lo repito ahora. La misma Secretaría de Gobernación que manejaba la Policía Federal preventiva contrataba servicios privados para la vigilancia de sus instalaciones. Porque se volvieron muy famosas unas empresas privadas de protección, de policía privada, muy famosas, y tenían contratos por todos lados. Entonces se desmanteló todo lo que era la seguridad pública. Y todos eran contratos particulares. Por eso se creó lo de la Policía Federal para darle servicios. Pero todavía va avanzando poco a poco, porque estamos hablando de miles de policías que se contrataban privados. Entonces hay que suplir a todos esos elementos, ir suspendiendo los contratos, y eso es lo que se está haciendo. Pero lleva tiempo, es un proceso. Presidente, sobre el mismo tema, en la semana el periódico sacó la nota de que Presidencia de la República había entregado un contrato para el servicio de limpieza. Sí, ahí se lo entregó a una empresa particular por 2.5 millones de pesos. ¿Qué ha pasado con este tema? ¿Va a ser progresivo? Usted había comentado que el acto ya se terminaba en su gobierno. Pues se van a ir terminando todas estas contrataciones. Todo se va a ir terminando de hacer estas contrataciones. Es un proceso también. Es que todo estaba privatizado. Los reclusorios, los servicios de seguridad, desde luego la educación, la salud, Pemex, Comisión Federal de Electricidad, todo apuntaba a privatizar. El gobierno era un facilitador para la corrupción. No estaba hecho para servir al pueblo. Son muy pocas las obras públicas que no se concesionaban. Que sean autopistas, pero todas concesionadas. Es hasta ahora que no se están entregando concesiones o se están utilizando los sistemas estos APP, asociaciones público-privadas, o créditos como los Pidiregas. El Tren Maya es presupuesto público, el Istmo presupuesto público, el aeropuerto presupuesto público, no es deuda. No sé si esto significa es que es, como dice Sara, es una línea delgada. Una línea muy delgada, pero bueno, ya, ofrecemos disculpas. Para Presidente, por último, conocer su opinión. Ayer, se dieron los servicios funeral para la mujer migrante salvadoreña que fue asesinada en Tulum. Su familia está exigiendo justicia. Hay algunas críticas hacia el gobierno mexicano de que, temen de que no haya justicia en el caso de esta migrante. Pues ya se está procediendo legalmente, ya se sujetó a proceso a los responsables, lo hizo el gobierno de Quintana Roo, se participó en los funerales, en el traslado del cuerpo. Es muy lamentable todo esto que sucedió. Nunca vamos a dejar de ofrecer nuestras condolencias a los familiares, al pueblo salvadoreño. Estuvieron presentes en el traslado autoridades mexicanas de Migración, de la Secretaría de Gobernación, de manera personal. Estuvo a cargo de todo el proceso Alejandro Encinas, subsecretario de Gobernación. Intervino desde luego la Secretaría de Relaciones Exteriores, el DIF, porque hay menores, y hemos estado ayudando en todo. A ver, la compañera. Gracias, presidente. Sandra Aguilera, del Grupo Las Comunicaciones. Presidente, antes que nada quiero agradecerle su apoyo a usted, a Gobernación y al ISSSTE por el apoyo que me dieron ahora que tuve el atentado. A los médicos que salvaron mi vida y a todas las personas que me estuvieron apoyando donando sangre. Gracias, presidente. Por otro lado, presidente, quiero comentarle que ahora que estuvimos en Quintana Roo se acercaron a nosotros personas del ISSSTE Cancún, donde yo hice una denuncia en la Secretaría de la Función Pública y destituyeron a 3 personas que denuncié. Sin embargo, acaban de instalar a Erika Sánchez, que presume de influyentismo en su gobierno. Quisieran justicia y que se investigara así, por favor. Ahora, me están hablando de personas solicitando si puede invitar a especialistas de la CFE a una mañanera para que se informe cómo se integran los recibos de luz, ya que ellos no saben el subsidio y cuánto es lo que tienen que pagar, y como que es muy complicado. La vez que vinieron el representante de la CFE y las personas invitadas, pues sí nos pudieron informar, pero quedaron muchas dudas al respecto. Gracias, presidente. Muy bien. Pues lo del ISSSTE lo vamos a indagar, lo que estás planteando del ISSSTE, y le vamos a pedir
a un funcionario de la Comisión Federal de Electricidad, si viene, puede ser el lunes próximo, junto con quién es quién en los precios, que nos informe de cómo están las tarifas de luz, cómo se integran los recibos, que se explique sobre eso, si les parece. Sí, gracias, presidente. Creo que eso no es problema, ¿verdad? ¿No? Pues sobre eso, y nos da mucho gusto que estés bien. Gracias, presidente. Gracias. Sí. Buenos días, señor presidente. Buenos días a todos los compañeros y compañeras. Héctor Tlatepa de Puntos Suspensivos Radio, Puntos Suspensivos Comunicación. Señor presidente, usted es un demócrata que lucha por la no reelección y el sufragio efectivo, postulado maderista. Usted es fiel al pueblo y vigila puntual de lo que pasa en todo el país y en las elecciones venideras que ya están, y sabrá señalar, sabemos, a los que violenten la ley. Es por eso hacemos una denuncia pública en contra de Víctor Manuel Pinot Juárez, cacique sindical, quien lleva ya 18 años en el poder, 18 años de mandar a Sulcobach, que es el colegio de bachilleres en Chiapas. Ha habido muchos profesores que nos han hecho esta denuncia, quieren hacerle saber su desesperación, están cansados, es todo un monopolio ahí, y no hay quien, aunque sabemos que es un asunto local, pero ellos están desesperados, no hay quien los escuche, no hay una autoridad que defienda los intereses de los agremiados, pese a las denuncias que existen de estas arbitrariedades y atraco y cinismo por parte de esta persona. Aunque se sabe que, por ejemplo, las votaciones deben ser en secreto, ahí las hacen a mano alzada. Es por ellos que ellos, por medio de este medio de puntos suspensivos, hacen esta denuncia y piden pues la intervención de parte del gobierno federal, que pudieran por lo menos ser escuchados y pudieran ellos presentarles a alguien de su confianza todas las pruebas que ellos tienen de esta denuncia. Muy bien. Vamos a pedirle a la maestra Delfina Gómez Álvarez que ella, que es la secretaria de Educación Pública y que además es muy buena servidora pública, muy buena persona, de muy buenos sentimientos, que ella atienda lo que estás planteando. Sí, ya nada más como paréntesis, ahí también habíamos hecho anteriormente la petición de ser posible que la misma Secretaría de Educación pudiera recibir alguna comisión de profesores Prioni, que hasta el día de hoy no han recibido algunos aguinaldo, y ahora, por ejemplo, que vino Semana Santa ni vacaciones. Entonces estamos esperando, Sí, usted había dicho que lo podía recibir, pero hasta ahora no ha habido nada. Hoy mismo vemos con Jesús para que les reciba. Muy bien, gracias, señor presidente. También con respecto a los jubilados del servicio exterior, ya habíamos también traído este tema, que pudieran ser atendidos, ya que muchos de ellos siguen recibiendo pues la pensión, es muy bajo lo que están recibiendo con respecto a la pensión. Usted nos había comentado que iban a ser atendidos por el secretario del servicio exterior para que pudieran checar esto y que pudieran ajustar lo de su pensión, ya que es muy bajo lo que están recibiendo y hasta el día de hoy pues no los han recibido, entonces nada más recordarles Sí, que pueden lo recibir. vemos, sí, lo tengo presente. Y aquí se planteó de que los iban a atender en la Secretaría de Relaciones. Ok, Y lo van a hacer. gracias. A ver, Nuria. Bueno, hola a todas y a todos, soy Nuri Fernández de la Caracola y quería comentar lo siguiente. En el informe de gobierno fue un poco sorprendente la ausencia del tema de la Alianza para la Democracia y de este tema de convertir al gobierno en un guardián del derecho al voto. El fraude electoral, junto con la corrupción y la violencia, fueron los pilares de la tiranía que gobernó aquí. Y el fraude tiene muchísimas formas, pero en este momento tiene una en particular, que es esta forma de la violencia, en que la delincuencia organizada presiona a los candidatos y en general a políticos, sobre todo a nivel municipal, y ya ha traído como consecuencia pues muchísimos asesinatos, tanto en la elección pasada como en la preparación de esta elección. Entonces la pregunta sería si el gobierno mantendría su postura de convertirse en un guardián del derecho a un voto libre, que es pues una de las grandes aspiraciones aquí, y si además haría un llamado a la ciudadanía para que la ciudadanía también se convierta, la gente, en guardiana del derecho al voto libre. Esa es la pregunta. Gracias. Sí, desde luego, eso ya lo hemos manifestado. Vamos a defender la democracia, todos, porque sin democracia no hay justicia, no hay honestidad, no hay Estado de Derecho. Necesitamos la democracia, necesitamos que se termine con el fraude electoral, que se acabe el fraude electoral. Nos ha costado muchísimo el fraude. Recuerden lo que han significado los fraudes. La crisis de México se origina por los fraudes electorales, por la falta de respeto al voto de los ciudadanos. Entonces, sí tenemos todos que cuidar que las elecciones sean limpias, sean libres, que no se utilice el presupuesto para favorecer a ningún partido, a ningún candidato, que no se repartan migajas, dádivas, despensas, que desde luego no se rellenen las urnas, que no se falsifiquen las actas, todo esto que hacían. Nada más que ya no puedo, pues eso sí, hablar de partidos aquí, pero a todos nos importa que haya democracia. Todos los gobernadores firmaron un compromiso en favor de la democracia y todos tenemos que ayudar para que haya democracia. Cuidar el uso del dinero, no solo dinero del presupuesto, sino el dinero que pueda tener como origen la delincuencia organizada o la delincuencia de cuello blanco. Y denunciar a la Fiscalía, sea quien sea. Y recordar de que ahora es delito grave de fraude. Y el que
hace fraude, el que entrega despensa, el que compra votos, puede ir a la cárcel sin derecho a fianza. Y en eso sí no nos vamos a callar, porque nosotros hemos sido víctimas del fraude electoral. Y le ha costado mucho al pueblo el fraude, muchísimo. Además, han perdido la vida luchadores sociales que han estado a favor de la democracia. Luchadores que después de las elecciones fraudulentas empiezan a protestar y los asesinaban. Esa es la historia que no debemos olvidar. Y yo tengo que estar repitiendo y repitiendo esto por los jóvenes, porque todo esto se ocultó durante el periodo neoliberal. Hubo silencio. La mayoría de los medios de comunicación convencionales guardaron silencio ante el fraude. Es más, apoyaron los fraudes electorales, convalidaron el fraude. Los abajo firmantes. Recuerdo que en el 2006, los mismos intelectuales de ahora, todos, firmando de que las elecciones se habían llevado a cabo de manera legal y con limpieza. Los mismos, ahí están. Nunca hablaron sobre los fraudes y se hacían pasar por liberales y demócratas. Entonces, ese sí es un tema importantísimo. O sea, que dejen a la gente en libertad, que la gente vote por el candidato, por el partido que quiera, por lo que le dicte su conciencia. Que se acabe la manipulación, que se acabe el fraude electoral. Gracias, presidente. Buenos días, Ángeles Cuadra. Pues preguntarle precisamente sobre el asunto de la seguridad para los candidatos ahora en las campañas. Usted había mencionado que les abría la puerta para que pudieran pedir al gobierno federal, al Estado, esta protección. Saber si hubo respuesta, cuántas personas pudieron ya expresar que se sienten amenazados o que de alguna manera ya lo han sido, y si han detectado injerencia por parte del narcotráfico ya en algunos casos. Pues hay un informe diario. Hoy nos informaron sobre este tema. A ver si no tienes la lámina. Eso lo vemos diario. Afortunadamente, ayer que comenzaron las campañas no hubo ningún incidente, no hubo violencia, y esperemos que así se comporte. Pero les vamos a mostrar el seguimiento que se le da diariamente y lo vamos a seguir haciendo. Y va a venir la secretaria de Seguridad a informarles sobre eso, porque es importante. A ver si, aquí está, mira. Monitoreo del 2 al 4 de abril de todos los incidentes. Sí, los que se tiene información se reportan, y aquí están los hechos graves, hechos relevantes y lo preventivo, no veo grave. Pero este seguimiento lo hacemos diario y lo vamos a seguir haciendo y garantizando protección. ¿Y del número de candidatos o aspirantes, en algunos casos todavía, se han acercado ya a decir? Algunos. ¿Más o menos cuántos? No tengo el dato así exacto, pero le vamos a pedir a Rosa Isela que informe sobre esto. Algunos tienen, sí, les van a dar el detalle, pero algunos tienen que ver precisamente con el tema del narcotráfico en esos. Sí, y también con otro tipo de amenazas. No solo ese es el narcotráfico, hay otro tipo de amenazas. No todo hay que cargarlo al narcotráfico. Gracias, presidente. Y sobre el tema de las vacunas, preguntarle si han abordado, o a lo mejor ya lo han informado, pero insistir sobre el asunto de cuál sería el efecto, qué periodo tiene de efecto la vacunación, sobre todo por el tema de, pues sabemos, por ejemplo, en el caso de la influenza, cada año es una cuestión que se tiene que estar vacunando. En el caso de COVID-19, ¿cuál es el diagnóstico que se ha hecho en este sentido para saber qué duración pudiera tener el efecto que tenga la vacuna en contra de esa nueva enfermedad? Sobre todo por el tema del tiempo que falta a nivel internacional para los demás sectores de la población que tienen que ser vacunados. Y pues precisamente si esto pudiera, lo han analizado, les da tranquilidad el hecho de este periodo y lo que falta todavía por vacunar y la falta todavía de vacunas que estén por llegar al país. Bueno, lo importante es que tenemos garantizado el abasto de las vacunas. Esto es un logro, porque desde hace meses estamos trabajando para adquirir las vacunas, celebrar contratos, hablar con las farmacéuticas, hablar con los gobiernos de otros países, lograr que se estén produciendo o envasando vacunas en México. Hay 2 vacunas que se están envasando en México, AstraZeneca y CanSino, y ya están produciendo. Se habla de envasado, pero los que saben sostienen que el proceso de envasado y de terminación de las vacunas significa alrededor del 40% de todo el proceso de producción, y eso se está haciendo en México. Entonces, tenemos vacunas suficientes. Terminando adultos mayores, vamos a vacunar a maestras, a maestros. Nos importa mucho el regreso a clases. Es necesario, porque no podemos dejar a los niños solos enfrente a los televisores o enfrente de las tablas de internet. No. Eso debe ser transitorio, porque no se ha analizado el efecto que tiene, pero sin duda no es lo mismo que la escuela y que la educación presencial. Incluso la deserción lo han abordado, es un asunto que preocupa. Hay problemas de deserción y no solo eso, el que no haya socialización, el que los niños no puedan reunirse con otros niños, las niñas con otras niñas, los niños y niñas. O sea, es que la escuela es el segundo hogar. Lo otro es muy individual, demasiado individual. Y lo que están recibiendo, pero no solo en los contenidos educativos, sino el estar mucho tiempo solos, con una comunicación a través de estos equipos, de estos aparatos. Se requiere de la escuela presencial. Es necesario. Entonces, no nos podemos acostumbrar a estar todo el tiempo así. Entonces, por eso se va a avanzar en la vacunación a maestras y a maestros y se puede hacer, mañana que den el informe, se va a poder
constatar cómo ha bajado la pandemia. En semáforo naranja, amarillo, verde, muchos estados, la mayoría de los estados. Entonces ya hay condiciones para el regreso a clases. Vacunados los maestros, las maestras, el personal educativo, tanto de escuelas públicas como de escuelas privadas. Y de inmediato empezar a vacunar, también por edades, a toda la población. Lo que nos da confianza o certeza es que tenemos las vacunas. Y esto nos va a permitir avanzar. Yo sostengo que para este mes terminamos con adultos mayores. Ya vamos a poder comenzar a finales del mes, es probable, con las primeras dosis para maestros y maestras y todo lo que es educación. ¿En todo el país? En todo el país. Todo el país. Estamos calculando 3 millones de trabajadores de la educación. Puede ser un poco más, menos, dependiendo, porque también ya con la vacunación de 60 y más ya se incluyó algunos trabajadores de la educación. Entonces, estamos en eso, pero mañana sí, sobre todo un poquito, se va a hablar. Perdón, un poquito la pregunta tiene que ver también con el asunto de que así como ayer incluso se registró un muy bajo número de fallecimientos por COVID, afortunadamente, también, bueno, pues pudiera haber una especie de repuntes por la cuestión de la Semana Santa, etcétera, y la pregunta también era un poco, y a ver, igual tal vez mañana lo resuelven, o ya lo han mencionado, pero el tema de, por ejemplo, un adulto mayor que ahorita está siendo vacunado, ¿cuánto tiempo le va a durar el efecto de la vacunación? Sí, esa pregunta yo creo que mañana la va a responder el doctor Hugo López-Gatell, porque tampoco hay mucha información. Estamos todavía en el terreno de lo inédito, no se saben muchas cosas, no se sabe cada cuánto tiempo hay que estarse vacunando. Hay, ahora sí que aproximaciones, pero exacto, todavía, creo yo, no se tienen todos los conocimientos. Los que saben más, desde luego, pues son los especialistas. Por eso mañana, tanto el doctor Alcocer como Hugo pueden explicar sobre esto que me estás preguntando. Y solo un detalle, un poco lo que decía del tema del video, porque a muchos les generó preocupación, muchas personas, la incertidumbre de pensar si a ellas les pudo haber pasado. Un poquito por eso, preguntar cómo estarían revisando el tema de los filtros, de la seguridad, para que no pase a la mejor montajes o a la mejor gente que tal vez también con dolo pudiera suceder esto. Solo en pues siempre hay vigilancia, pero siempre se actúa de buena fe. Es que los perversos son muy pocos, la gente es buena. Se me critica cuando digo que menciono repetidamente al pueblo bueno. Lo voy a seguir haciendo. Es que el pueblo de México es bueno. Son muy poquitos y tienen que ver con los políticos, con los integrantes de la llamada sociedad política o sociedad civil, las cúpulas, el círculo rojo. Ahí es donde están los más malos de Malolandia. Allá es cuando hay que cuidarse. Si se va a una colonia, a un barrio, a un pueblo, a un ejido, a una comunidad, ahí se puede caminar tranquilo, sin problema. Pero por eso tengan cuidado, o sea, cuando tengan que ir a cubrir ustedes, que tienen que ir a trabajar a lugares así muy exquisitos, cuando menos cuiden la cartera. Porque están muy mal acostumbrados. Les gusta demasiado el dinero, los billullos. O sea, entonces sí hay que tener cuidados, pero se actúa de buena fe. Es que no se puede estar pensando de que todos, ¿no?, van a hacer mal o van a actuar para hacer daño. No. Y esto se tiene que aclarar bien. Se tiene que aclarar. Pero yo no me refería de si fue cierto o no fue cierto, ¿no? Se equivocó, lo hizo de mala fe la señora. No. Yo lo que quise subrayar es cómo convierten en noticia de 8 columnas un asunto como este. O sea, y es por afectarnos a nosotros. Nada más por eso. Porque los medios, con honrosas excepciones, están en contra de nosotros. Así, de claro. Entonces andan buscando la paja o la podrida. A ver. Primer presidente de la Cuarta Transformación de México, su servidor Carlos Pozos, reportero de Lord Molécula y columnista de la revista Petróleo y Energía. Buenos días a quienes nos ven y a quienes nos escuchan. Antes de iniciar mis preguntas, un dato de mis datos. Aquí tengo una denuncia penal interpuesta el día 15 de marzo del 2018 ante la PGR por supuestos o presuntos delitos de prevaricato, perjurio, administración fraudulenta, abuso de autoridad, tráfico de influencias, usurpación de funciones, delincuencia organizada y lo que resulte en contra de Carlos Antonio Romero de Champs por violaciones estatutarias graves el 25 de junio de 1993, cuando se elige él como secretario general, con lo cual la reforma energética de Peña Nieto no tiene validez. Si usted gusta, aquí se la entrego a Jesús para su conocimiento. Mi primera pregunta, señor presidente. La Arquidiócesis de México, ayer, domingo 4 de abril, dice que hay un desorden social, reina en el país, y hay una creciente violencia y la muerte como principales transgresores en un laberinto que no pareciera tener fin. Basta ver las noticias de la semana pasada del desorden social y del que reina en el país. Eso lo dice la Arquidiócesis de México en su editorial del semanario Desde la Fe. ¿Qué opinión le merece que la jerarquía de la Iglesia tenga esta visión de nuestro país, de un país que para ellos se está deshaciendo? Bueno, yo soy muy respetuoso de las iglesias, siempre lo he sido, y creo que deben ejercer su libertad
y manifestarse. Si esa es su opinión, se debe de respetar su punto de vista. Ahí nada más que escuché que, no sé si es textual, Sí. pero eso que leíste dice, baste ver las noticias, ¿cómo? Sí, dice que solo basta ver las noticias de la semana. Es que ahí está el asunto, sí. Ahí está el detalle, diría el gran actor. Ahí está el detalle. Baste ver las noticias, ¿qué? De la semana. De la semana, pues sí. Si ustedes leen los periódicos de la semana, si esa es la fuente que tienen, pues deben de estar preocupados. Mi segunda pregunta, titular del Poder Ejecutivo Federal. Mientras el jueves 1 de abril el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación aprobó los criterios para prohibir propaganda en las mañaneras y no difundir ni logros de gobierno, y todo deberá limitarse a fines informativos, mientras esto sucedía el día 1, la barra del periodismo honrado, congruente, con rigor, así como sus opinólogos que se identifican como oposición de la Cuarta T, que es Joaquín López, José Cárdenas, Ciro Gómez, Carlos Marín, entre otros muchos más, que tienen a la radio, la televisión y la prensa escrita conservadora a su disposición por décadas, utilizan dichos medios para una campaña negra en su contra, como la más reciente de Carlos Loret, que en entrevista a Diego Fernández lo llama usted embaucador, lo llama usted patán, sinvergüenza, enfermo mental, y dice que si refrenda usted conservar la Cámara, va a seguir haciendo brutalidades. O bien el paladín del periodismo en México, ejemplo de honradez, lodo por sus siglas, lo acusa de una doble moral, en su doble discurso, dice que el gobierno de la Cuarta T ha comenzado a montar sin pudor el utilizar a los medios públicos que preside Genaro Villamil, el montar sin pudor investigaciones periodísticas contra quienes usted señala como sus opositores, y un ejemplo es Canal 11. La pregunta es, presidente, esto no es periodismo, esto es un proyecto político de estos periodistas y que responde a intereses específicos. ¿Se va a seguir permitiendo el que sigan con este proyecto político estas personas? Sí, porque por encima de todo está la libertad. No se va a censurar a nadie. No somos iguales. Lo único es que vamos a ejercer nuestro derecho de réplica y no vamos a comprar voluntades. Eso es lo único. Pero somos libres, completamente libres. No se puede limitar la libertad de expresión. Por ejemplo, lo que dio a conocer la Iglesia Católica se respeta, como se respeta lo que digan todas las iglesias, de todas las denominaciones, evangélicas, y los libres pensadores, libertad completa. Nada más la réplica, porque sí es importante el debate. Por ejemplo, esto para los jóvenes, ¿no? Efraín Huerta tenía un poemínimo que dice, a mis maestros de marxismo no los puedo entender, unos están en la cárcel y otros en el poder. Y una vez Arturo Martínez Natera me platicó de a quién iba dirigido el poemínimo. Dice que su maestro de marxismo, a uno de sus maestros de marxismo que estaba en la cárcel, era José Revuelta, y el otro maestro de marxismo que estaba en el poder era el señor que, en paz descanse, que fue director del Día. Ahora los que nos están viendo nos van a ayudar. Ramírez y Ramírez, que Efraín Huerta se refería a los dos. A mis maestros de marxismo no los puedo entender, unos están en la cárcel y otros en el poder, porque el maestro Ramírez y Ramírez, de ser un hombre de izquierda, fue evolucionando hacia el centro, vamos a decir. Don Julio Scherer una vez me platicó de que estaba cubriendo, creo que la Cámara de Diputados. Él era periodista de la Cámara parlamentaria, don Julio Scherer, cuando comenzaba. Y entonces vio bajar a este señor Ramírez y Ramírez de un carro lujosísimo, pero además venía sentado atrás. Entonces salió el chofer y le abrió la puerta con un traje impecable. Y dice don Julio que él estaba platicando con un dirigente opositor de otro carácter, verdaderamente opositor. Porque acuérdense ustedes de que habían los llamados partidos paleros, que no puedo hablar de eso porque quienes inventaron eso, o crearon eso, porque no fue un invento, lo de llamar partidos paleros, ay, nanita, ahora pues no pueden decir lo mismo. Bueno, entonces dice don Julio que le comentó al opositor de aquellos tiempos, ¿ya vio? Sí, Julio, pero no te extrañes, este hombre se cansó de ser como era. Es importante la frase, ¿no? Hay quienes se cansan de ser como eran, que claudican, pero hay muchos casos. Acaba de escribir un libro en contra mía, Roger Bartra, que era marxista, fue director del periódico El Machete, del Partido Comunista. Y le hace una crítica muy fuerte a usted en ese libro. Sí, pero a lo que voy es, se cansó de ser como era y lo cooptó Krause, lo enganchó Krause. Pero así de director del Machete, del periódico del Partido Comunista, a letras libres de Krause. Lo recuerdo porque yo estaba en la facultad en ese entonces. Él es mayor que yo. Él es como contemporáneo del maestro Semo, de Enrique Semo. Y entre los dos hacían una revista muy buena, muy buena, que se llamaba Historia y Sociedad, una revista teórica. Semo, ahí está, le mando un abrazo. Ese no se cansó de ser como era, sigue siendo consecuente. En cambio, Roger, pues también tiene todo su derecho, ¿no? Cambió de parecer. Entonces la vida es así y no hay
que alarmarse y mucho menos censurar. Solo conocer los procesos, porque esto ayuda mucho, es didáctico. Nosotros damos por hecho a veces cosas que los jóvenes no vivieron, porque además fue un tiempo de mucha oscuridad, el neoliberalismo. Querían acabar con la historia. Entonces imagínense cómo estaban las universidades, cómo estaba la enseñanza, qué era lo que predominaba. No eran las ciencias sociales, no había un tronco común sobre humanismo. Era estudia para que llegues a ser como los neoliberales exitosos. ¿Qué vas a estar pensando en Morelos? Eso ya pasó, eso ya tiene mucho tiempo. ¿Cómo vas a estar pensando en que se modere la indigencia y la opulencia? No, preocúpate por ti. Y el clasismo a todo lo que daba, y el individualismo, y el racismo, y la discriminación. Me agrado de que en todo ese periodo neoliberal muchos negaban sus orígenes, su identidad, sus culturas, lo mejor que tienen, o lo mejor que puede tener un ser humano. Entonces, nada más comprender que un proceso de cambio lleva aparejado también una revolución de las conciencias, un cambio de mentalidad. No se puede dar así, nada más como decía Martí, buscar el bienestar material, crecimiento económico, Producto Interno Bruto, empleo, salario. Es importante, pero no solo el bienestar material, el bienestar del alma se necesita. Entonces, eso hay que irlo diciendo. Finalmente, presidente de México, la mitad del pasivo financiero de Pemex alcanza los 750,000 millones de pesos. Preguntarle, ¿se convertirá en deuda soberana y la otra mitad se apostará por la emisión de petrobonos? Vamos a buscar la forma de que se reduzca el costo del servicio de la deuda de Pemex, porque había la política de dejar a Pemex sin protección. Hacienda se dedicaba a exprimir a Pemex, le quitaban todo. Entonces, ahora no solo se le está apoyando a Pemex, sino está quedando de manifiesto de que Pemex es una empresa del gobierno de la República, que es una empresa del pueblo de México. No se le puede dar el mismo trato a Pemex que a una empresa petrolera extranjera, como era la concepción neoliberal. No se le puede dar el mismo trato a la Comisión Federal de Electricidad que a Iberdrola, como era la concepción que predominaba. Ahora, la Comisión Federal y Pemex se les protege, porque son empresas de la nación, de los mexicanos. Y si me dicen, porque también eso se usó mucho durante el periodo neoliberal, dicen que Pemex es de nosotros, pero ¿yo en qué me beneficio? Yo sí les contesto. Si Pemex sigue siendo de México, sigue siendo de nosotros, ¿en qué te beneficias? En que no vas a pagar más por las gasolinas. ¿En qué te beneficia eso? En que si no aumenta el precio de la gasolina, ese es un ancla para que no haya inflación, para que no tengas carestía, para que tu salario, tu ingreso te alcance, te rinda, que no se deteriore. Porque si hay precios bajos de las gasolinas, tenemos inflación controlada. Y eso significa que el salario, los ingresos te rinden más. No tienes pérdida en tu poder adquisitivo, en tu poder de compra. Además, Pemex es de los mexicanos y eso nos permite tener independencia, tener autonomía, ser un país libre y soberano. Si dependemos por completo de los combustibles, de las gasolinas, del diésel, del gas del extranjero, pues no podríamos resistir ante una amenaza o un bloqueo extranjero. Si nosotros producimos en México lo que consumimos, que es lo que tenemos que buscar siempre, nuestra independencia, ser autosuficientes en la producción de alimentos, ser autosuficientes en la producción de combustibles, producir en México lo que consumimos, porque además lo hecho en México, como se decía antes, está bien hecho. Producir en México significa dar trabajo a los mexicanos. Producir en México significa bienestar para México. Entonces, es lo que se tiene que tomar en cuenta. Vamos, por eso, siempre a apoyar a Pemex. Ahora le estamos bajando los impuestos. Además, es de justicia. Durante décadas, el presupuesto federal, el presupuesto público, dependía de los ingresos que se obtenían por la venta de petróleo al extranjero. El 40% del presupuesto nacional dependía del petróleo. 40%. Pues con ese 40%, con ese presupuesto se hacían carreteras en todos lados, y los hospitales, y las escuelas. Entonces, ¿cómo es que empiezan a destruir a Pemex y se le siga dejando sin apoyo cuando necesitamos rescatar a Pemex y rescatar a la Comisión Federal de Electricidad? Y eso lo hacen en todo el mundo. Protegen sus empresas estratégicas. Solo estos insensatos, corruptos, apostaron a destruir a estas dos empresas. Llegaron a decir que se estaba acabando con la gallina de los huevos de oro. Pues sí, porque le estaban retorciendo el pescuezo de manera intencional para que no quedara nada. Pero esto viene de tiempo atrás. También volvemos a la historia. ¿Ustedes creen que todos aplaudieron cuando el general Cárdenas expropió el petróleo? No. Hubo una oposición conservadora. Y la participación de los medios también. Y los medios, claro, porque las empresas petroleras extranjeras eran hasta dueñas de periódicos. Entonces, siempre ha sido así. Lo importante es que podamos resolver nuestras discrepancias, diferencias, de manera pacífica, mediante el diálogo, que haya debate y que haya respeto y que no haya violencia. Que no haya
golpes de Estado, porque la derecha, el conservadurismo, cuando sienten que no pueden, yo creo que antes ya las cosas han cambiado, pero son muy violentos y por defender privilegios son capaces de cualquier atrocidad. Afortunadamente, en nuestro país el cambio se está dando de manera pacífica, sin violencia. Y eso yo tengo que agradecerlo también a nuestros adversarios, de que no pasan de los artículos o de los comentarios en radio, en televisión. Hagan un ejercicio de una semana de cómo están los medios. Ustedes son profesionales del periodismo. Vean si el periodismo que se tiene es objetivo, es profesional, si informan con apego a la verdad. Hagan un análisis sobre eso. Presidente, finalmente y abusando, ¿podría usted convocar a este espacio al titular Pinchetti de la Fiscalía Especializada para el Delito Electoral para que nos diera los teléfonos, las actividades que se va a hacer en esta jornada electoral? Yo sé que hay una autonomía, pero que pudiera informar a la población a qué teléfono se puede marcar para denunciar o cuáles son las medidas que se van a ver, cuántos ministerios públicos va a haber, en fin, todo ello. Pues eso tiene que ser más en la Fiscalía, no nos corresponde a nosotros, pero eso lo pueden solicitar en la Fiscalía General y ellos pueden informarles de lo que están haciendo para que se haga valer la ley y que se garanticen elecciones limpias y libres. Eso corresponde a la Fiscalía General y a la Fiscalía Electoral. Ellos pueden atender. Bueno, ¿les parece que hasta aquí? Y mañana, porque si no, ahora que no podemos hablar de muchas cosas. Mañana. ¿Y tú qué estás? Allá, mira, me levanta el compañero. Sí, por favor. Bueno, que la pasen bien.